Yo llevo 3 semanas buscando cosas sobre Sofonías. Fue mi desafío personal. Fui a por él porque es que decía, ¿qué quiere decirnos Dios a través de Sofonías? Me estaba volviendo majara. Y Dios al final me habló. Así que voy a intentar compartiros un poquito del sentir de lo que Dios ha puesto en mí. Amén. Sofonías, muchos me imagino que ni siquiera saben en qué parte de la Biblia se encuentra. Tú dices, vamos a leer Sofonías. Ahora, si tuvierais todos Biblias, me encantaría veros. Buscadme Sofonías 1. El que sabe, sabe, ¿vale? Pero si no, dando vueltas para aquí, dando vueltas para allá. Vale, Sofonías, como decía Benjamín, es un profeta menor, ¿vale? Estamos en el Antiguo Testamento, pero ya tirando para el Nuevo, ¿vale? Estamos ya en lo último. Y Sofonías es una persona sorprendente, aunque la Biblia habla muy poco de él, ¿vale? No dice muchas cosas personales de Sofonías, pero vamos a intentar sacar el jugo a lo que él quiere transmitir. Bien, por naturaleza, el ser humano somos arriesgados. Yo no sé si nos damos cuenta hasta qué punto somos arriesgados, pero además somos arriesgados y contradictorios. Por ejemplo, para controlarnos la salud, en general la gente va al médico las veces que haga falta. Algunos son más pesados que otros intentamos no ir nunca, ¿vale? Pero otros son más pesados y se la pasan en el médico, un chequeo. Otros haciendo deporte, porque la salud, el bienestar, el estar en forma. Otros con la comida, otros con esto, con otro, preservando nuestro cuerpecito, preservando nuestras vidas. Cuando tú vas a saltar en paracaídas, yo creo que a menos que te quieras suicidar, o sea, si quieres saltar desde un avión muy alto, vas a coger tu paracaídas. No creo que quieras tirarte al vacío y a ver qué pasa abajo. Entonces, el ser humano esas cosas sí que las tiene claras, pero a la hora de pensar en la eternidad no las tiene tan claras. Yo escuchaba en esta última semana a varias personas que no son cristianas ni tuvieron un encuentro nunca con Dios y decían que, bueno, que cuando uno ya llega al momento de la muerte, ya se verá qué pasa, ya se verá, ¿no? A ver, si igual tengo que hablar con algún cura o si tengo que hacer algún rito religioso y me da tiempo, pues igual lo arreglo y lo hago. Y otras personas dicen, pues a ver, como yo he sido bastante bueno toda mi vida, no veo dónde está el problema. Seguro que si hay un Dios, va a ver lo buena persona que he sido, porque en comparación con mi vecino, que es un desgraciado, pues yo soy una buena persona, hago buenas cosas, no me meto con nadie, no doy problemas. Y la gente piensa que eso es suficiente para llegar a la eternidad, ¿no? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque el pueblo de Israel era exactamente así. El pueblo de Israel durante toda su historia, menos momentos puntuales donde tuvieron líderes muy buenos, pensaban, vivamos el día, disfrutemos del momento y lo que pase ya se verá. Tanto es así que incluso cuando el pueblo de Israel estaba dividido en el reino del norte y del reino del sur, sabéis que después de Salomón, el hijo, llegó una división entre el reino del norte y el reino del sur. Entonces, incluso después que hay una caída en el reino del norte por pecar, que los asirios vienen, arrasan con todo, destrozan a esa parte del pueblo, los del sur estaban tan felices, vivían felices, adorando a todos los ídolos posibles. Era una barbaridad lo que estaban haciendo. Y en ningún momento pensaron, igual nuestros hermanos han sufrido esto por sus pecados. No, no lo pensaban. Vivían como lo que os estoy diciendo, el que vive el día a día y piensa, bueno, cuando me tenga que morir ya si eso me lo pienso. Pues ellos vivían de la misma manera. No pensaban que los pecados a Dios le molestaban. Su conciencia de Dios era tan mínima que ni siquiera eran conscientes de que podía sentirse molesto Dios con sus pecados. ¿Vale? Entonces, Sofonías fue el último de los profetas que llega para decirle al pueblo, a esa parte del pueblo le dice, chicos, se acabó, se acabó. La habéis fastidiado durante siglos y se acabó vuestro tiempo. Ya el reloj, ya queda poquito tiempo. Ya viene el momento
de vivir una deportación, de vivir la crueldad máxima que vais a poder soportar de vuestros enemigos, por culpa de vuestros pecados, por culpa de vuestros ídolos. Es el último aviso de Dios. Sofonías es como decir el tachán, se acabó. Sofonías llega un poco como la voz de Dios que estuvo ahí perseverando durante siglos, porque la voz de Dios es muy perseverante. Y a veces tomamos esa voz de Dios que no para de golpear como debilidad. Yo recuerdo a mucha gente que se crió en la iglesia y cuando dices, ten cuidado que Jesús viene a por su iglesia, que estamos en tiempos malos, dice, a ver, esto se ha dicho desde que se fue Jesús hace 2000 años. ¿Qué te hace pensar que va a ser en nuestra generación? Pues así estaba esta gente. Decían, desde que Dios avisa, y mira, no nos ha pasado absolutamente nada. Aquí estamos intactos, haciendo lo que nos da la gana. Pues Dios no es débil. Dios es paciente para con todos, queriendo que todos vayan al arrepentimiento. Pero cuando Dios dice, se acabó, échate a temblar. Se acabó. Se acabó. Y el se acabó de Dios, creo que tanto a sus hijos como a los que están alrededor de nosotros, debería ser lo que nos haga realmente tener temor de Dios. Decir, Dios es paciente y a veces tomamos a Dios un poquito como el amiguete, el papá que nos consiente, que nos permite. Me he vuelto a equivocar, pero bueno, la gracia. Pero cuidado con el se acabó de Dios. El se acabó de Dios es, hasta aquí hemos llegado. Y no hay marcha atrás. Antes del exilio, el reino del sur tuvo a varios profetas, Habacuc, Nahum, Miqueas, Abdías, Joel, y hablamos de un espacio de unos 200 años. Estos son los profetas que estuvieron en ese tiempo hablando, profetizando 200 años. Claro, la gente diría, nunca pasó nada, a ver para qué va a pasar. Entonces, Sofonías, ¿qué hace? Coge un pack de esos profetas, coge aquí, coge allá, como decía antes Benjamín, coge de aquí, de allá, y hace un pack. Y en 3 capítulos les suelta todo. 2 capítulos y medio de Sofonías son juicios. Promesas, poquitas. Juicios, muchísimos. Entonces, Sofonías, como decía, es un poquito el profeta de... ¿Sabéis cómo las mamás que somos muy pesadas? Me dicen mis hijos que soy muy pesada, que no paro de repetir las cosas. Yo siempre digo, hasta que no parezca que os enteráis, yo sigo repitiendo. Eso que uno no quiere transformarse. De joven uno piensa, yo nunca seré así. Pues justo te transformas en ese tipo de madre que no quería ser. Y no paras de repetir las cosas hasta que veas que salen, ¿no? Pues Sofonías es el último en repetir las cosas. Es como que al que menos le iban a hacer caso. Si no le han hecho caso a todos los demás, ¿por qué se lo iban a hacer a él, no? Entonces, ya nos dice un poquito de que Sofonías tenía su valor y tenía su aquel de estar ahí diciéndole al pueblo algo que no era un mensaje nuevo, porque a veces pensamos que los profetas sacaban cosas nuevas. Sofonías no dice nada nuevo, lo dice como lo han dicho los demás, pero en resumen. Bien, vamos a leer Sofonías, el capítulo 1, versículo 1, para ver un poquito quién era. Dice, palabra de Jehová que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. No es una rima, es así. Entonces, se piensa que era un hijo de rey, o sea, que era descendiente de rey, ¿vale? Del rey Ezequías. Ahora, hay dudas sobre el asunto, si era o no. Lo que está claro es que este hombre dirige su mensaje y se mueve dentro de un ambiente no de campesinos, como veíamos de otros profetas, sino que él se mueve dentro de un ambiente de gente importante, de la nobleza, de la realeza. Él va a dirigir su mensaje a gente influyente, a gente que puede cambiar las cosas. El nombre de Sofonías dice escondido, escondido por Dios, significa eso. Entonces, ¿qué nos hace pensar? Que cuando nació Sofonías, sus papás lo tuvieron que esconder o tuvo que haber una protección sobre él. Nos habla de un momento de peligro. Sofonías se crió y se desarrolló durante el reinado de Manasés. Y yo no sé si os acordáis del rey Manasés, que se ha dicho muchas cosas sobre él últimamente. Manasés era malo, no, lo siguiente. Manasés era hijo de un rey genial, que era Ezequías. Y Ezequías había hecho unas reformas extraordinarias.
Y os acordaréis, seguro que los que habéis hecho EPSE y habéis leído el Antiguo Testamento, os acordaréis que Ezequías iba a morir y le pide a Dios que por favor le conceda más años de vida. Y Dios le dice, vale, te concedo 15 años más. Pues menudos 15 años, porque en esos 15 años a los 3 tuvo a Manasés. A lo mejor hubiera sido mejor que se muriera para que Manasés no naciera, digo. Porque después tuvieron 55 años al peor rey de la historia. Manasés llevó la depravación y la idolatría hasta dentro del templo. Él tiró objetos sagrados y puso la figura de Astarté. Puso ídolos dentro del mismo templo. Le dio lo mismo. ¿Qué quiere decir? Que la casa de Dios se volvió una casa de idolatría, se volvió una casa de prostitución. Dentro del templo de Dios se prostituía a la gente. O sea, no sé si nos podemos dar cuenta cómo un rey puede llegar a esos niveles y el pueblo decir, pues vale, me parece estupendo. Después de haber tenido a Ezequías como rey que supuestamente los llevó a adorar a Dios. Y a veces, de generación en generación, vemos que los padres pueden ser grandes seguidores de Dios, pero los hijos pueden ser todo lo contrario, seguidores del diablo. Porque este hombre trajo culto satánico directamente. Entonces, es como un aviso, ¿no? Cuidado, cuidado con lo que estamos haciendo, cuidado cómo enseñamos, cuidado cómo transmitimos a las próximas generaciones, porque realmente a veces pensamos, es seguro que mis hijos acabarán en los caminos del Señor, ¿vale? Seguro, cúrratelo también y persevera en ello, porque Satanás está siempre al acecho y detrás de un gran hombre de Dios, él quiere hijos, rebeldes hijos, si puede ser en la miseria espiritual, mejor. Entonces vemos que Manasés trae una mentalidad al pueblo horripilante. O sea, el pueblo se degrada hasta lo sumo, 55 años, se dice pronto. Luego llega Amón. Amón son 2 añitos, pero Amón era un gran discípulo de su papá, hizo más de lo mismo hasta que se lo cargan. Y cuando se lo cargan, ponen a Josías, os acordáis que solo tenía 8 añitos y lo ponen en el poder. Con 8 años no nos dice la Biblia que haya hecho gran cosa, pero con 16... Josías empieza a hacer unas reformas tremendas, empieza a tirar toda la basura del templo, empieza a desmenuzar las imágenes de idolatría y lo deshace, todo lo que su abuelo había hecho él lo desarma completamente. ¿Y qué pasa? Que dentro de esa búsqueda encuentra dentro del templo, encuentra el libro de la ley. El libro de la ley tenía que estar lleno de polvo. Hacía 50 y tantos años que nadie lo había tocado. Y lo encuentran y se dan cuenta que el rollo de Deuteronomio está ahí. ¿Y qué pasa? ¿Quién está cerquita en ese momento de Josías? Está Jeremías, el profeta Jeremías, todos sabemos. Y también, de alguna forma, está la influencia de Sofonías. Sofonías está ahí en esa época intentando traer ese renuevo. Por eso digo que él también se dirigió a la parte de los más influyentes del pueblo, Sofonías. Bien, vemos que a pesar, si tú empiezas a leer la historia, a pesar de que este rey es un buen rey y hace todo lo que toca hacer, aún así el pueblo ya está tan contaminado que da igual lo que hagan. Y esto es bastante interesante, porque a lo largo de la historia tú veías que el pueblo venía un buen rey y todo el mundo seguía al rey. Pero en este caso, aunque la gente hace lo que le toca hacer porque no les queda otra, el corazón y el alma del pueblo estaban entregados a los ídolos, amaban a los ídolos. Yo recuerdo hace muchos años haber escuchado el testimonio de una chica y me sorprendió mucho porque era la primera vez que yo escuchaba algo así. La chica era ex drogadicta y ella contaba que ella disfrutaba pecando. Y lo da así como su testimonio y yo me quedé, como que disfrutaba. Sí, yo disfrutaba drogándome. Para mí la droga era una pasada. Lo dejé cuando entendí que era pecadora. Pero yo disfrutaba del pecado y a mí eso fue como un concepto que me quedó ahí, ¿no? Y me doy cuenta que el pueblo de Israel disfrutaba dedicándose a los ídolos, lo pasaba genial. Cuando el pecado ya está tan concentrado dentro del corazón, y yo creo que estamos en una generación en donde la gente disfruta del pecado, disfruta muchísimo del pecado. Entonces tú puedes decir, no, pero a lo mejor hay un vacío en tu corazón. Y dices, sí, a ratos, pero lo sobrepongo luego haciendo de las mías. Se va llevando, porque aman el pecado.
Están atesorando el pecado. Y es exactamente lo que estaba pasando con este pueblo. Entonces, Josías, a pesar de que se esfuerza, Dios le habla a través de una profetisa llamada Hulda y le dice: querido Josías, lo estás haciendo muy bien, lo estás haciendo genial, pero sepas que cuando tú te mueras, las condenaciones, todas las palabras duras que yo he dado contra el pueblo se van a cumplir a la letra. No va a pasar esta generación siguiente sin que todo lo que yo he dicho se cumpla. Y hablamos de 31 años que estuvo Josías en el poder reformando. Es decir, que 31 años no cambiaron el corazón del pueblo. Entonces, Dios le da esa palabra y le dice: tú morirás en paz, pero tus hijos, tus nietos, les tocará ver todo el mal. Y podemos leer en Sofonías 1:13, a ver si nos suena de algo. Dice: por tanto serán saqueados sus bienes y sus casas asoladas. Edificarán casas, mas no las habitarán. Plantarán viñas, mas no beberán el vino de ellas. ¿Cuántos de vosotros habéis leído en Deuteronomio 28 las bendiciones y las maldiciones al pueblo de Israel? Vale, 4. Entonces, en las bendiciones era: si vosotros hacéis lo que yo os digo, vais a ser benditos en casa, benditos en el trabajo, benditos cuando plantéis vuestros hijos, la tierra, no tendréis enemigos, no tendréis que pedir prestado vosotros, etc. En las maldiciones es: si no cumplís, viene una serie de maldiciones sobre vosotros. Y Sofonías, dentro del texto, él retoma varias de esas maldiciones. ¿Qué pasa? Que retomando Deuteronomio, que era el libro de la ley que habían encontrado, está dando ese apoyo. Lo que va a pasar ahora es lo que ha sido dicho. Lo has encontrado ahora porque ahora es el momento de leer y de expresar lo que va a pasar. La palabra de Dios da igual que pasen 3000 años. Cuando Dios ha dicho algo, se va a cumplir. Y el pueblo desobedeció y llegaba el tiempo de cumplir con la maldición. Entonces, tenemos, si tú quieres leer Sofonías en casa tranquilamente, son 3 capítulos y ya te digo, son 2,5 de juicio y condenación. Una parte es de juicio y condenación contra los enemigos, es decir, con todos los que han hecho daño al pueblo, del norte, del sur, del este y del oeste, los condena Dios. Le dice: os va a pasar esto por haber tocado a mi pueblo. Y luego está la última parte que habla de bendición, ¿vale? Pero yo quiero centrarme en una parte que Dios captó mi atención y es algo que estamos viviendo en esta generación. Es algo que a mí lo estoy observando realmente. Soy como una observadora y a veces una observadora que me espanto de estar viviendo esta generación. Es como si estuviera viendo una película muchas veces, ¿no? Y veo la juventud, veo a los niños, veo que ya la generación que sigue está en un punto de depravación y de engaño que es tan fuerte y a veces nosotros de este lado no nos damos cuenta. Los de la treintena, cuarentena, cincuentena seguimos viviendo nuestra vida tranquilamente, con los valores de antaño. Pero estamos frente a una niñez y una juventud que da pánico. Y os voy a decir por qué. El pueblo de Israel en este momento amaba la mentira, no solo en este momento, sino en muchos momentos de su historia amaban la mentira. Igual que amaban el pecado, amaban la mentira. Y preferían profetas que les mintieran a la cara, pero que les halagaran los oídos, a los profetas que llegaban de Dios, porque a esos se los cargaban. Cuando les decían la verdad en la cara, ¡fum!, aniquilación. Sofonías 3:4 dice: sus profetas son mentirosos. Otras versiones, como la Reina Valera, dice livianos, pero otras dicen: sus profetas son mentirosos y arrogantes en busca de su propia ganancia. Sus profetas son mentirosos y arrogantes. Y quiero decirte que hoy en día hay profetas por todas partes dentro de las redes sociales, y no hablo solo del mundo cristiano, sino de gente que está influyendo a masas, a generaciones enteras. Y son profetas mentirosos que se autosatisfacen de quienes destruyen. Y es exactamente lo que estaba pasando en este momento. Los profetas sacaban tajada y mentían lo que hiciera falta para sacar ellos algo, ¿no? Sacar un beneficio. Y las generaciones se perdían por la boca de los profetas.
Por eso la palabra dice que nosotros necesitamos renovar nuestro entendimiento para comprobar cuál es la voluntad de Dios. A veces son textos que tenemos muy asimilados, pero ¿cómo renuevo mi mente? ¿Cómo renuevo mi mente si nunca leo la Biblia? Y me dirijo a todos aquellos que Dios sabe que no están leyendo apenas la Biblia. Niños, jóvenes, adultos, me da lo mismo. Si tú no estás apenas leyendo la Biblia, no sabes qué es verdad y qué es mentira. A veces basta con poner las noticias y yo me pregunto qué porcentaje hay de verdad en lo que estoy escuchando. Llevo 1 hora escuchando las noticias. ¿Qué han dicho? 2 frases ciertas? 3. Y me lo pregunto sinceramente, ¿eh? Lo estoy escuchando casi como un teatro, porque no me creo nada, porque sé que me están engañando. En las redes sociales cogemos cosas y lo damos como verdad absoluta. Esto es una verdad. ¿Quién te dice que es verdad? ¿Cómo sabes que no ha sido una verdad manipulada y por lo tanto es una mentira? Y así vemos un montón de cosas y creemos automáticamente, no, es verdad, esto debe ser verdad. Y yo creo que este libro de Sofonías para mí fue un llamado de atención a no creas lo que estás viendo, no creas lo que estás escuchando, porque Dios tiene algo que decir detrás de toda nuestra red de mentiras en la que estamos metidos. Además, hoy vivimos una realidad alternativa. Es decir, lo que es verdad para mí, igual es mentira para ti, pero yo te respeto, ¿vale? Pero a mí igual lo que tú crees es una mentira, pero me da igual, yo te respeto a ti. Entonces, ¿dónde están los valores? Ya no hay nada estable, ya no hay nada en lo que te puedas apoyar. Jeremías 23, recordemos que este profeta vivió al mismo tiempo que Sofonías, 23 del 16 al 22. No tenéis ahí la imagen, ¿verdad? Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? He aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. A veces se usa mucho este texto de estar en el secreto de Jehová. ¿Habéis visto qué es estar en el secreto de Jehová? La palabra. Permanecer en la palabra, buscar, analizar. A veces se le da un toque tan místico estar en el secreto de Jehová. Algunos pocos están en el secreto de Jehová. No. ¿Quién busca la verdad dentro de la palabra? ¿Quién está escudriñando para saber lo que es verdad y lo que es mentira? Esto es lo que está diciendo. Los profetas decían lo que les daba la gana y decían, tranquilos, seguir pecando tranquilamente, que no va a pasar nada. No pasa nada. Tú puedes vivir la vida como te dé la gana, no pasa nada. Dios no te va a castigar, no, nunca va a pasar algo así. Entonces, a mí me gusta mucho, bueno, Adri ve una emisión de maquillajes y de rollos así, pero que no son maquillajes normales, son maquillajes casi de teatrales. Es decir, pueden pasar la cara de una persona y transformarla en un animal, en un árbol, en una cosa, o lo que les dé la gana. Son como obras artísticas, ¿no? Y me gusta verlo, pero preparando esto yo decía, hoy en día las jóvenes no se maquillan como nos maquillamos nosotras, que te pones así tu capa, tal, y sigues siendo tú arreglada. No. Lo que se usa ahora en maquillaje es como una especie de máscara, o sea, te transformas de tal manera que nadie sabe cómo era tu piel al origen, cómo era el color de tus ojos, ni tu madre te reconoce. Pero así de claro, es impresionante. Mujeres se pueden transformar en hombres, hombres en mujeres, en un simple toque de maquillaje. Ya nadie es auténtico. Y digo, es curioso que en esta sociedad en la que estamos viviendo se haya desarrollado un arte de maquillaje tan impresionante y vamos a la calle como en el carnaval de Venecia, que se ponen esas cosas, esas máscaras, y nadie te ve tu real cara. Y eso tiene un éxito en las redes aplastante.
Eres otra persona. A lo mejor tienes unos defectos en la piel horribles, pero nadie los ve porque estás deslumbrante. Y esa es la mentira que estamos viviendo en esta generación a todos los niveles de la sociedad. Sofonías denunciaba a los profetas mentirosos, decía, os están engañando, os van a llevar a la muerte, os van a llevar al exilio. Y estamos viviendo de la misma manera, cómodamente, en medio de un mundo que nos está engañando. Y yo creo que esto tiene que ser un toque de atención. Un toque de atención porque la iglesia falta de discernimiento. La iglesia se lo traga todo. Si es bonito, ¿por qué no me lo voy a creer? Si suena bien, ¿por qué no me lo voy a creer? Y hay cosas que aún tenemos ciertos valores, pero estamos entrando en un tiempo en donde esos valores cada vez se van a corromper más. Vamos a entrar a lo bueno dicen malo y a lo malo bueno, pues en potencia 1000. Quiere decir que va a llegar un momento que el cristiano que no tenga a la Biblia como libro base de su vida, de su tiempo y de todo, lo van a engañar. Lo van a engañar. Y lo digo realmente viendo el peligro que estamos viviendo en esta generación. Hay gente que dice, no, pero si no pasa nada, yo no leo la Biblia porque a mí no me gusta leer, Dios sabe que yo no leo, no entiendo la lectura, me cuesta leer, pero yo me pongo muchas predis. ¿Y cómo sabes tú que la predi que te están dando, Dios te está hablando realmente y es puro lo que te están transmitiendo, o qué parte lo es y qué parte no lo es, si tú no lees la Biblia? ¿Qué sabes tú que no te estás tragando un montón de mentiras porque no tienes ningún discernimiento, porque no lees la Biblia? Y a veces es tan fácil, a veces le mandan a Antonio un montón de predicaciones, toma, escúchatela y dime qué piensas de esto, qué piensas del otro. No, lo que yo os aconsejo es que cojas los pasajes que tú no entiendes y que empieces a leer. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia de esto? ¿Qué dice la Biblia de lo otro? Todos somos llamados a tener discernimiento. Desde nuestros niños tienen que empezar a aprender a saber esto sí, esto no, esto viene de Dios y esto no. Es verdad que la palabra dice que analicemos todo, que escudriñemos todo y que retengamos lo que es bueno, pero sin discernimiento no lo puedes hacer. Te tragas todo lo que te cuenten, ¿vale? Entonces, tenemos que aprender a estudiar la Biblia, a analizar la Biblia, a meditar en la palabra de Dios. Si tú ves muchas horas de tele y no tienes la otra parte, que es la palabra de Dios, te vas a empezar a dejar que haya ciertos engaños que se metan. Y a lo mejor son cosas sutiles, tonterías, cositas, pero acabas creyendo cosas que son mentiras. Y yo estaba orando en este tiempo y me daba cuenta que a veces en nuestras propias vidas, en mi propia vida, Dios me va diciendo, ¿ves? Esto, tal y como lo vives y como lo crees, es una mentira. Esto que hay en tu corazón es mentira. Y yo sentía compartir esto con la iglesia, ¿no? A veces no queremos, nosotros somos perfectos. O sea, no, bueno, vale, tengo un poquito de esto, un poquito del otro, pero no hay mentira. No, yo porque yo creo. No, a mí me gustaría que con la mente muy abierta hoy le dijeras a Dios, si hay mentiras dentro de mi corazón, si yo creo en cosas equivocadas acerca de ti, acerca de mí, acerca de los demás, quiero que me lo enseñes, quiero cambiar. Y a veces fastidia que Dios te diga, no, esto es mentira, porque a veces hay cosas que nos gustan y que nos parecen bien, nos parecen hasta espirituales. Y cuando Dios te dice, eso es una mentira, que estás creyendo y que estás viviendo, y lo haces por esta razón, no nos gusta nada. Hay que tener mucha valentía para enfrentar nuestras propias mentiras. No estar acusando al hermano. Uno, mirarse al espejo de Dios. Y tenemos que ser como los de Berea, en definitiva, que escudriñaban todas las escrituras. No te tragues. Hay gente que a lo mejor viene el domingo o lo sigue por la retransmisión y con eso ya se ha alimentado de toda la Biblia de toda la semana. O me creo a ciegas todo lo que me digan. Escudriña, como los de Berea. Pablo le hablaba, Silas le hablaban y eran hombres de poder, hombres justos, intachables. Y aún así los de Berea miraban, a ver, ¿esto a qué corresponde de la palabra? ¿Esto qué es? Analiza y deja que Dios rompa con tus propias mentiras mentales. Al igual que la generación que le tocó vivir a Sofonías, vivimos en una generación llena de falsedad, llena de falsedad. A la gente le resulta fácil mentir.
A la gente le resulta fácil vivir en mentiras absolutas de cualquier tipo, en fraudes, en infidelidades, mentira, mentira, mentira. Si tú estás mintiendo ocasionalmente porque se te escapan las mentiras, te recomiendo que no lo dejes en tu vida, que se lo entregues a Dios. Recordemos que el padre de mentira, ¿quién es? Satanás. Y esas cosas tienen que desaparecer de nuestras bocas. A veces se te escapa, se te puede escapar, pero enfréntalo, enfréntalo. He mentido sobre esto, no va a volver a pasar más, Señor, me arrepiento. Y yo siento esa necesidad de volver a la pureza, de volver a esos labios puros, a esos labios que no están alabando aquí a Dios, bendiciendo a Dios y maldiciendo afuera o diciendo mentiras afuera para protegerse. Es momento de ser transparentes con lo que creemos. Y tenemos que ser auténticos, auténticos. Estamos en medio, como decía, ¿no? Maquillaje, impresión, la primera impresión es la más importante. Entonces tú muestras una imagen que ni siquiera eres, o la gente intenta vendernos algo que no son, ¿vale? Nosotros, como hijos de Dios, ¿qué tenemos que ser? Que la gente, ¿cómo te tiene que ver? Auténtico. Si somos luz, somos auténticos. Y auténtico no quiere decir ser una persona que suelta todo lo que piensa y allá el que escuche, me da igual, yo soy auténtico y no soy un hipócrita. No. Auténtico es que estás tan plasmado en la verdad, tan plasmado en la palabra de Dios, que eres como eres. No tienes nada que demostrarle a los demás, eres transparente, eres así. La gente se acerca a ti y se relaja, y se relaja. El otro día me llamó la atención conocer a una chica que me presentó mi hija, y la chica vino con todas sus defensas así, ya tenía una edad, todas sus defensas, y yo me quedé así mirándola, me entró hasta la risa, ¿no? Porque dije, ay, pobrecita, si conmigo no hace falta. Y entonces empezamos a hablar y se fue relajando y no se dio cuenta que se relajó del todo. Y digo, es que tenemos que ser auténticos. No importa lo que tengas enfrente, no importa lo que la persona venga o quiera demostrarte, auténtico. Eres un hijo de Dios y eres lo que eres. Y entonces, Satanás quiere hacerse parecer a este papá entrañable. Él nos cuenta otra película y nos mete en otra película y nos la creemos. Porque Satanás nunca va a venir como un demonio horrible a decirte, ahora vas a sufrir. No, te va a decir, ay, pobrecito, estás muy cansado. Dios no te entiende, yo sí te entiendo, ven a mis brazos, yo te consuelo. Ese es Satanás, es el tipo de trato, de engaño que quiere tener con nosotros. Y esto me recordaba los mandamientos, ¿no? Dios dice, no mentirás, no cometerás adulterio, no robarás, un sinfín de cosas, y Satanás dice, ay, pobre humanidad, pobrecitos. ¿Cómo que Dios dice que no puedes hacer tantas cosas? Es que Dios es cruel, es caprichoso. Y siempre quiso hacer creer que Dios hacía las cosas por vanidad propia. Cuando le dice a Eva, ¿cómo que Dios os ha dicho de no comer de ningún árbol del huerto? Y Eva dice, no, solo no podemos comer de este árbol, de los demás, de todos. Le dice, porque si no moriremos. Y le dice Satanás, ay, si Dios sabe que no vais a morir. Lo que Dios no quiere es que sepáis tanto como Él. Que Dios es malo, Dios nos quiere tontos, ignorantes, sumisos bajo sus pies. ¿Cuánta gente no cree eso? Que Dios es un tirano que nos quiere sometidos con un montón de reglas y de normas y que nos deja pasar una vida de privaciones y lo que no quiere es que disfrutemos de la vida. ¿Cuánta gente no cree eso? Lo que tenemos que tener cuidado nosotros es de no caer en esas mismas mentiras, porque Satanás no solo engaña al mundo, también engaña a la iglesia. También engaña a la iglesia. Y por eso necesitamos estar orando. Dice 1 de Juan 4:1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En este tiempo muchos falsos profetas han salido por el mundo y muchos van a llevarse a mucha gente de la iglesia de esta generación. Gente que estaba dispuesta, pero que son pillados por gente con malicia, con maldad, que proceden del mismo infierno, y mucha gente será llevada al engaño. Y resumiendo un poco este libro de Sofonías, yo me pregunté,
Vamos a ver, Dios permite que haya una reforma en el tiempo de Josías, una reforma de 31 años, el hombre se lo curra, tira todo abajo. ¿Para qué? ¿No os habéis planteado eso? ¿No os hacéis ese tipo de preguntas? ¿Por qué Josías tiene que hacer una reforma tan grande si la generación siguiente ya es llevada al exilio, al cautiverio, siguen siendo igual de idólatras y no ha cambiado nada? Y yo pienso, qué injusto, ¿no? Tanto trabajo para que no funcionara, para que no saliera nada. Y entonces me viene esta palabra de Sofonías, en donde recordamos que siempre hay promesas de Dios en medio de la oscuridad. Siempre hay un mañana para aquellos que permanecen, que son fieles. Sabéis que desde siempre Dios guardó un remanente que ha sido fiel. ¿Acordáis cuando Elías decía, estoy solo? Y Dios le dice que va, hay un remanente que ha sido fiel. Y a través de toda la historia, el pueblo de Israel ha tenido un remanente que ha sido fiel. A través de toda la historia de la Iglesia, Dios ha guardado un remanente que ha sido fiel. Y yo recordaba las palabras que dijo Antonio el otro día cuando hablaba que en el milenio aparecía Tarsis, esta España que hubo tanta sangre derramada, tanta gente que tuvo que vivir la Inquisición y momentos tan difíciles, y parece que no son recordados, parece que España nunca despega, que no pasa nada, que siempre estamos como ahí, que el español sigue siendo duro. Y ver esta palabra de Tarsis, de decir, un día estaremos ahí porque hubo gente que dio su vida, su sangre. Entonces Josías, de alguna forma en ese tiempo, hubo un remanente que reafirmó su fe, que se mantuvo fieles y que pudo llevar a las siguientes generaciones esa fidelidad a pesar del exilio. Y quiero acabar con Sofonías 3, antes que os durmáis, 3:9. Dice, en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. De la región más allá de los ríos de Etiopía me suplicarán, la hija de mis esparcidos traerá mi ofrenda. En aquel día no serás avergonzada por ninguna de tus obras con la que te rebelaste contra mí, porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia, y nunca más te ensoberbecerás en mi santo monte. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. Canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate, regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera a tus enemigos. Jehová es rey de Israel en medio de ti, nunca más verás el mal. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén, no temas, Sión, no se debiliten tus manos. Jehová está en medio de ti poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Y yo creo que esta promesa no es solo para el pueblo de Israel, ya que todas las naciones vamos a beneficiarnos del favor de Dios a través de todas las épocas, de todas las generaciones. Nosotros estamos en esta generación en donde nos toca abrir los ojos y los oídos y no dormirnos. Es tiempo de averiguar en la palabra, de indagar en la palabra, de meditarla, de compartirla. Es tiempo de estar atentos, porque estamos viviendo tiempos únicos y Dios tiene memoria de estos tiempos. Dios tiene memoria de lo que tú haces en este tiempo y también de lo que no haces. Que el Señor os bendiga. Muchas gracias. Creo que ha sido una extraordinaria exposición y ahora toca meditarla, procesarla y quizás hacerse alguna pregunta como por ejemplo, ¿somos auténticos? ¿Somos íntegros? ¿Somos gente que renueva su mente con la lectura de su palabra, con esa búsqueda de Dios? ¿O somos gente como el pueblo de Israel que vivía en sus pecados y algunos en su religiosidad, pero que no dejaba de vivir en pecado? Como muchas veces digo, la Biblia, los 10 mandamientos, pero la Biblia en general, es como un manual de instrucciones que te va indicando el camino por el que debes de pisar, sabiendo que estás en un campo minado. La vida, el mundo tal como lo conocemos y tal como ha sido siempre, es un campo minado.
Y en ese campo minado hay tanta gente que vive herida porque un día le explotó una bomba. Una bomba no porque tuvo mala suerte, sino porque muchos toman decisiones equivocadas. Y la Biblia y los mandamientos de Dios pretenden ser esa salvaguarda, esa indicación para que no pises en terreno falso, en terreno peligroso. Nunca Dios trató de coartar tu libertad. Simplemente quiere librarte del dolor del pecado. Hoy es tu oportunidad. Hoy es el momento de que tomes una decisión en tu vida. Sabes, los juicios de la Biblia no pretenden más que volvernos al camino. Y yo creo que todos, creyentes y no creyentes, debemos de hacer un alto en el camino y pensar que Dios es veraz. La Biblia no contiene errores, al menos en sus originales. Y es tiempo de volvernos a Dios, porque los juicios de Dios se cumplen. Y el pecado trae muerte. Quizás tu vida desastrosa, tus heridas emocionales, tus enganches o tus complejos están ahí porque un día no acertaste el camino, pero hoy Jesucristo sigue con sus brazos abiertos allí en la cruz, pero no muerto, resucitado para abrazarte y convertirse en ese Padre que tú no has tenido y otorgarte perdón y salvación y libertad. Ojalá que le hagamos caso a la palabra de Dios y vivamos una vida que le agrade a Él. En medio de una generación perversa, ya lo dice la Biblia, de una generación complicada, Dios te ha regalado la salvación y al Espíritu Santo para guiarte. Así que quiero terminar con una pregunta y una afirmación que no queremos que olvides. La pregunta tiene que ver con que un día vas a morir. Y la cuestión es, ¿dónde vas a pasar la eternidad? ¿Qué va a ser de ti? ¿Vas a hacer como la pastora Loida dijo, de esperarte al último momento a ver qué hacer? ¿O serás una persona inteligente y prepararás el viaje más importante y más largo que jamás te toque vivir? La Biblia tiene respuestas, no la religión, la Biblia. Y ahora le pido a los oyentes presentes en esta mañana que me ayuden a decirte una cosa que nos gustaría que no olvidaras. Y es que tú que nos estás siguiendo por Facebook y cada uno de nosotros, valemos mucho para Dios.